¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo empezó y cuándo terminará el conflicto que enfrenta desde hace más de 5 décadas a israelíes y palestinos? 30 Minutos ha elaborado un documento en que se analiza en profundidad por qué la paz en la región ha estado varias veces al alcance de la mano. La actual intifada palestina y la respuesta militar israelí abren un abanico de incertidumbres que se ciernen sobre las aspiraciones del pueblo palestino y sobre las esperanzas de paz en toda la región. 30 Minutos ha planteado una vez más el interrogante: ¿tiene fin esta guerra interminable? ¿Cuánta sangre se ha derramado sobre Jerusalén, ciudad sagrada para 3 religiones, en más de 50 años de conflicto? ¿Hasta dónde hay que retroceder en la historia para hallar las raíces de esta lucha? ¿En qué medida es Palestina un punto de choque entre civilizaciones? ¿Es la tragedia que el pueblo palestino lleva padeciendo durante más de medio siglo consecuencia indirecta de otra tragedia, la del pueblo judío en el Holocausto? Mira, Moisés, nuestro pueblo se encamina hacia el río Jordán. El arca lleva en su interior la ley que tú les diste. Tú les enseñaste que no se vive solamente de pan. A tus hijos les daré la tierra de Israel en herencia. Sobre esta promesa anunciada por Yahvé al patriarca Abraham y culminada por Moisés, descansa el vínculo que los judíos mantienen a través de los siglos en la zona conocida como Palestina. Palestina ha sido invadida por babilonios, griegos, romanos, turcos y británicos. Sin embargo, existe otro pueblo aparte del judío que afirma haber sido siempre fiel a esta tierra. Los palestinos existían muchísimo antes de la existencia del Estado como nueva identidad, como nuevo actor internacional. Hablo de los antiguos filisteos. Los filisteos, digamos, los antepasados de los palestinos, existían en Palestina miles de años antes del judaísmo, antes del cristianismo y antes de la llegada del Islam a Palestina. Año 70 después de Cristo, el emperador romano Tito no deja piedra sobre piedra del templo de Jerusalén. Vuelve a destruirse el Estado judío. Comienza la diáspora, es decir, el exilio y la dispersión de los judíos por todo el mundo. Y con la diáspora renace la nostalgia y el sueño de regresar a la tierra prometida. Si vosotros lo creéis, no será un sueño. Si vosotros lo creéis, no será un sueño. Fue el lema con que Theodor Herzl, el fundador del sionismo moderno, devolvió la esperanza a los judíos dispersos por todo el mundo de crear un hogar en Palestina. La celebración del primer Congreso sionista en 1897 impulsó el envío de colonos a Palestina. La región se hallaba entonces aún bajo dominio turco. Él plantea la vuelta a la tierra prometida. Y en aquel momento la primera llegada de judíos es comprando tierras. Hay que tener en cuenta que el actual territorio de Israel, en el norte de Galilea, que es la zona probablemente agrícola una de las más productivas del mundo, era un pantano lleno de paludismo y de todo eso, donde no lo cultivaba nadie. Eran tierras normalmente de propietarios árabes que vivían en el Líbano, los efendis, y que estaban mal cultivados por agricultores árabes de la zona. Y cuando llegan ahí, los primeros judíos compran las tierras, es un comercio normal y se van instalando y van creciendo. Los palestinos en absoluto estaban vendiendo sus tierras, que es la tesis israelí, la tesis sionista que dice esto para justificarse. Pues, insisto, los palestinos luchaban por su independencia y en este contexto, evidentemente, la tesis sionista de decir, incluso ha ido mucho más allá que esto. La tesis sionista decía una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Y la documentación de la época pues habla de campesinos, básicamente, de gentes que tenían sus naranjales, de gentes que tenían sus tierras, de gentes que se consideraban palestinos, aunque una entidad política no existiera con ese nombre. Eso es absolutamente indiscutible y negarlo, como digo, es tergiversar. Primera Guerra Mundial, Frente Oriental.
El legendario Lawrence de Arabia convence a las diferentes tribus árabes para que se unan a Gran Bretaña en su lucha contra los turcos. A cambio, promete a los árabes la independencia. Es una verdad a medias, ya que en virtud del acuerdo secreto Sykes-Picot de 1916, británicos y franceses han planeado al ganar la guerra repartirse las actuales Siria, Líbano, Irak y Jordania. La zona conocida como Palestina se someterá a un mandato británico. Un año después, el británico Lord Balfour firma una declaración favoreciendo el establecimiento en Palestina de un hogar para el pueblo judío. Aunque se especifica que no deberán perjudicarse los derechos de los pueblos no judíos en la zona, el documento Balfour es considerado como toda una declaración de intenciones de Gran Bretaña. Y en ese caso concreto, como digo, la declaración Balfour, intereses británicos coloniales e intereses sionistas se juntaron, se combinaron, se ayudaron mutuamente y propiciaron lo que propiciaron. Establecidas las líneas del mandato británico de Palestina, comienzan en 1920 las emigraciones de judíos a la zona. De inmediato, la convivencia en Palestina empieza a deteriorarse. Se propagan ataques árabes contra acuartelamientos británicos y contra colonias judías, además de motines, huelgas y manifestaciones. El pueblo palestino se sentía ya profundamente herido en su dignidad, se sentía no menos profundamente traicionado. Toda la década de los años 20, por ejemplo, inmediatamente después, es una década de protestas, es una década de enfrentamientos, es una década de conflictos. Esa década termina con los grandes tumultos del año 1929, que son la antesala, el anuncio de lo que se produjo en el año 1936, que fue la primera gran revolución. Ein bewusster Lügner kann denken, dass ich oder irgend... 1945. Millones de judíos europeos han sido exterminados por el régimen nazi de Hitler. Los horrores del Holocausto desgarran todas las conciencias. Sus efectos sacudirán el mundo entero. La cuestión de un nuevo hogar para el pueblo judío está más presente que nunca. Han sido liberados por el ejército soviético. ¿Ha estado en Polonia? Vengo de Polonia. ¿Quedan judíos allí? ¿Y a dónde podemos ir? No vayan hacia el este, eso seguro. Allí les odian. En su lugar tampoco iría al oeste. Necesitamos comida. ¿No hay un pueblo hacia allí? Acabada la Segunda Guerra Mundial, aunque existieron algunas propuestas para construir el futuro Estado judío en lugares tan dispares como Argentina o Uganda, casi todas las miradas confluyeron de nuevo en dirección a Palestina. El éxodo masivo de judíos a la región se dispara en esas fechas. Cuando Europa se despierta, entre comillas, de lo que había sido la pesadilla de la Shoah, como dicen los judíos, el Holocausto, primero le da un ataque de mala conciencia. Es decir, era algo, todos sabían lo que estaba ocurriendo. No podemos seguir admitiendo esto y tenemos que lograrle un hogar nacional a los judíos, que había sido la declaración de Lord Balfour en Gran Bretaña. Agosto de 1945. La inquietud árabe empieza a ser máxima. La presión norteamericana incluso se incrementa. El presidente Truman pide a los británicos que admitan de forma inmediata 100.000 nuevos judíos en Palestina. Aumentan las revueltas. Para complicar aún más las cosas, hay que añadir a esto la presencia de grupos terroristas judíos como el Irgun. El 22 de julio de 1946 esta organización vuela al Hotel Rey David de Jerusalén, sede del Gobierno y Estado Mayor británicos. Mueren 91 personas. Las autoridades británicas encuentran cada vez más dificultades para castigar las acciones terroristas judías por miedo a las represalias de muerte directa sobre sus propios oficiales. Este es el panorama existente cuando Gran Bretaña anuncia en febrero del 47 que entregará a Naciones Unidas su mandato sobre Palestina. Recogido el testigo por Naciones Unidas, estas diseñan un plan para dividir Palestina en dos partes, una israelí y otra árabe.
Se entregaba a los judíos un 56% del territorio frente al 44% que se adjudicaba a los árabes. 33 miembros de la ONU, entre ellos Estados Unidos y la URSS, votaron a favor. 13 miembros, con Egipto, Siria, Líbano, Irak y Arabia Saudí a la cabeza, en contra. Ya desde antes de aprobarse la medida, varios estados árabes amenazan con la guerra si la partición se consuma. En el año 47, las Naciones Unidas deciden compartir este territorio en dos estados, un estado judío y un estado árabe. Todavía no hablamos sobre un estado palestino, hablamos sobre un estado árabe. Los judíos aceptan esta decisión de Naciones Unidas y reclaman el Estado de Israel. Los árabes no solo que lo rechazan, sino al mismo día empiezan una guerra contra Israel con el objetivo de echar a los judíos al mar. Es cierto que los palestinos y los árabes rechazaron la partición de Palestina o el plan de partición de Naciones Unidas, la resolución 181 de la Asamblea General de la misma de Naciones Unidas, puesto que no veían en absoluto justo renunciar a la mitad del espacio palestino sobre el cual sus demandas insistían en crear un Estado palestino independiente en el cual convivían todas las comunidades. La población mayoritaria, que eran los palestinos, se les daba el territorio minoritario. Es decir, a los que eran más se les daba menos de territorio, en términos cuánticos, ¿no? En términos de cantidad. Y en términos de cualidad pasaba algo parecido. No solamente se les daban menos, sino que se les daban las tierras menos productivas. La proclamación del Estado de Israel, el 14 de mayo de 1948, es acompañada por una explosión de júbilo entre la comunidad judía. Aún quedaba más de 500.000 de judíos desplazados por el Holocausto a la espera de ser acogidos. La euforia provocará que los enfrentamientos entre judíos y guerrilleros palestinos se conviertan en abiertos y generalizados. Además, la respuesta árabe exterior no se hará esperar. Al día siguiente de la proclamación del Estado de Israel, el 15 de mayo del 48, da comienzo la primera guerra árabe-israelí. Tropas de Líbano, Siria, Egipto, Arabia Saudí y Jordania atacan a Israel. Pero en 1949, Israel no solo ha conseguido repeler la agresión, sino que gracias a la guerra ha ensanchado sus fronteras. Hay que entender que el Estado judío que nació, el Estado de Israel, es una isla de democracia en esta región. Esta isla de democracia en esta región es una amenaza, y esta es la amenaza a los países árabes, porque los países árabes saben que sus pueblos que viven bajo un régimen dictatorial y ven al Estado de Israel un Estado democrático que respeta los derechos humanos, próspero, con una economía próspera, piden de sus dirigentes la misma cosa. Los países árabes, casi todos, han utilizado la cuestión palestina. O sea, la cuestión palestina ha sido utilizada por la mayoría de los regímenes árabes establecidos, que sin olvidar en absoluto que son consecuencia de la descolonización, que es decir, son regímenes en su mayor parte impuestos por las potencias occidentales que siguen siendo muy útiles para el interés de las grandes potencias occidentales, digamos, y hay una enorme distancia entre los gobernantes del mundo árabe y las demandas de las naciones árabes. Israel, en el 49, ha completado su primera victoria militar. El balance de víctimas, no obstante, es alto: 5.000 muertos y más de 15.000 heridos. Pero las guerras palestinas no han hecho más que comenzar. Aún queda por llegar la Guerra del 67, conocida como Guerra de los 6 días. Iniciada a partir de un incidente entre cazabombarderos sirios y judíos, Israel, en tan solo 6 históricas jornadas, ocupa la península del Sinaí, Cisjordania y Jerusalén Este. También conquistará los altos del Golán. Tras esta guerra, se intensifica la tragedia de los desplazados y refugiados palestinos. Al margen del 1.000.000 de ellos que tras el conflicto del 67 se quedan en la propia Palestina, 800.000 huirán a Jordania, 300.000 se repartirán entre el Líbano, Siria e Irak, 200.000 más se dispersarán en los Emiratos del Golfo, Egipto y países árabes del norte de África. Hay que recordar también que los países árabes
hasta hoy en día, donde hay campos de refugiados, los países árabes no hicieron nada para mejorar la situación de sus hermanos árabes que viven en estos campos. No solo que no ayudaron en un modo humanitario, no solo que no ayudaron a los palestinos en los campos de refugiados, sino que quieren mantener esta situación, esta cultura de refugiados, para enseñar al mundo el problema de los palestinos. Esto lo repiten los sionistas una y otra vez, y repiten, y dicen, si son tan hermanos, ¿por qué no lo hacen? Eso formalmente es un argumento bastante contundente para algunas personas. Lo que ocurre es una cosa también clarísima, es que si los países árabes hubieran absorbido a los distintos o a la totalidad de los refugiados palestinos, el problema se había resuelto sin que asumieran su responsabilidad y su culpabilidad los que habían originado el problema. Ni los sionistas ni los estados coloniales europeos. El 22 de noviembre de 1967, Naciones Unidas adopta una resolución, la 242, histórica por su carácter ambiguo. Ordena a Israel la evacuación de los territorios ocupados. El problema reside, dependiendo de cómo se interprete o traduzca dicha resolución, en si ésta ordena la retirada de territorios ocupados en genérico, o más bien, de los territorios ocupados, en alusión implícita a Gaza y Cisjordania. Mientras tanto, desde mediados de los 50 ha ido cobrando fuerza la figura de Yasser Arafat. Este ha fundado Al-Fatah, la primera gran organización palestina. Arafat en poco tiempo acabará por convertirse en el líder y representante por excelencia de la causa palestina, y más aún, cuando en 1968 se ponga al frente de la recién nacida OLP, en cuya carta fundacional se especifica como objetivo la destrucción del Estado de Israel y su sustitución por un Estado laico palestino. La lucha, digamos, o las organizaciones de liberación nacional es algo muy legitimado para resistir la ocupación militar. La mayoría de los países del tercer mundo han conseguido su independencia a través de las organizaciones de liberación nacional. Surge el liderazgo de Arafat al frente de un partido, Fatah, y como a su vez dirigente de una coalición de partidos que se integran en la OLP, donde están todos. Entonces no había fundamentalismo islámico, pero habían diversas corrientes más o menos radicales, marxistas, y todos practican el terrorismo como forma de acción. Solo entre 1968 y 1983, el terrorismo palestino provoca más de 30 secuestros aéreos. El más espectacular fue el cuádruple secuestro de aviones que el 6 de septiembre de 1970 protagoniza el Frente Popular para la Liberación de Palestina. Otra tragedia se producirá durante los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972, donde 8 terroristas palestinos asaltaron la residencia de la delegación israelí en la Villa Olímpica y asesinaron tras un día de secuestro a 11 atletas y entrenadores judíos. 1974. La OLP es reconocida por Naciones Unidas como representante única de los intereses palestinos. El 13 de noviembre de ese mismo año, el propio Arafat pronuncia un discurso histórico ante la Asamblea General. Hoy he traído una rama de olivo y un fusil de combatiente por la libertad. No permitan que la rama de olivo caiga de mi mano. Repito, no permitan que la rama de olivo caiga de mi mano. En el primer discurso de Arafat en la ONU, Arafat llega en una mano con el símbolo de oliva y en la otra mano llega con la pistola. Cuando la comunidad internacional aceptó que Arafat llegará a la ONU con la pistola, esto para Arafat fue un indicio que puede seguir con esta estrategia doble. De un lado, hablar la paz y del otro lado, utilizar la violencia y el terrorismo como un método legítimo en las negociaciones. 1975. Guerra civil en el Líbano.
Líbano es entonces el centro de acciones de los palestinos refugiados contra Israel. Muy numerosos, los palestinos comenzaban además a dominar la calle y las comunicaciones libanesas. 5 años atrás, durante el Septiembre Negro, había sucedido un intento de revolución parecido, protagonizado por los refugiados palestinos de Jordania, que se abortó con un saldo de 10.000 palestinos muertos. La tragedia del Líbano se cobraría todavía muchas más víctimas palestinas. Los palestinos son una minoría mucho más desarrollada que el resto de los árabes, con más estudios en Europa, con más tradición civil y democrática y reformista, son menos religiosos, hay organizaciones marxistas importantes y hay un componente cristiano-palestino importante que han sido los ideólogos del nacionalismo, y todo eso le da una capacidad de autoorganización y de desestabilización de estados árabes convencionales o tradicionales muy grande, porque son más progresistas, entre comillas, según los cánones europeos. Y entonces cuando ellos llegan con otras formas de entender la vida, pues subvierten las sociedades en las que se instalan. Y por eso los países árabes normalmente no están cómodos con los palestinos. En el año 82 aún proseguía la guerra civil en el Líbano. Incluso los palestinos habían mejorado sus posiciones. Tenían nuevas bases para atacar a Israel. Así, Israel decide invadir Líbano. Pronto la resistencia palestina estará cercada en Beirut. Habrá otras consecuencias, los enfrentamientos entre el ala radical de la OLP y los seguidores de Arafat. Los coletazos de la guerra del Líbano aún provocarían un nuevo desastre entre los palestinos, las masacres de Sabra y Shatila, cuando las falanges cristianas libanesas penetraran en dichos campamentos de refugiados palestinos y asesinaran indiscriminadamente a centenares de niños, mujeres y ancianos. El escándalo salpicó al gobierno israelí e incluso obligó a presentar la dimisión al entonces ministro de Defensa Ariel Sharon. En medio de la tragedia del Líbano, paralelamente, se ha pasado otra página histórica, la firma en 1978 de los acuerdos de paz de Camp David entre Israel y Egipto, que tiene como consecuencia el establecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países y la retirada israelí del Sinaí. Intifada. Estamos en 1988. Se produce la denominada Rebelión de las Piedras. Ha entrado en juego un nuevo factor, la propia población palestina de Gaza y Cisjordania. Muchos niños armados tan solo con piedras que se sublevan contra el ejército israelí. Aquella rebelión popular escribirá el primer capítulo que tendrá su continuación 12 años después, en la segunda y actual Intifada. Desde mi punto de vista, la actual Intifada no es, como algunos llaman, la segunda Intifada. A lo largo al menos de la historia del siglo XX, en el ámbito, a nivel palestino, el conflicto palestino-israelí, ha habido muchísimas intifadas. Todas ellas exigían fundamentalmente el fin de la colonización y la creación de un Estado palestino independiente. Yo creo que la primera intifada fue un impulso importante a la lucha palestina, sin duda, porque fue una intifada donde el componente terrorista fue menor que ahora, había también componente terrorista, pero menor, y la imagen que lograron transmitir era lo de movilizaciones a piedras contra un ejército mejor armado. Lo que ocurrió con la primera intifada fueron dos cosas, que primero la cortó radicalmente la intervención de los americanos en el Golfo, porque cuando Saddam Hussein invade Kuwait, los dirigentes de la primera intifada se alinean con Saddam Hussein, con lo cual algunos países árabes que estaban contra Saddam, como Siria o como Egipto, se dan cuenta que Arafat no es un aliado de fiar, y por otra parte todos los países árabes y los Estados Unidos le exigen a Arafat que acabe con la intifada porque necesitan tener un frente unido contra Saddam Hussein. Nada más comenzar la guerra del Golfo, Saddam Hussein emprende una estrategia de provocación hacia Israel, atacándole con misiles Scud. Se trata de hacer entrar en la guerra a Israel para que por efecto dominó los países árabes se vean obligados a apoyar a Irak. Pero Israel no responde. El freno a las represalias judías lo ha propiciado el respaldo militar y económico de los Estados Unidos. Israel ha contado siempre con los que le ayudan desde fuera, hasta los momentos actuales. Y a partir del año 47 y 42, años 47 y 48, y con anterioridad, Israel no es solo Israel. Israel parece que es solo él, pero detrás de Israel hay otras muchas más cosas de ayuda militar, de ayuda económica, de idea colectiva también.
indudablemente. Hay que distinguir entre dos cosas, entre la opinión pública y la opinión publicada. La opinión publicada en diversos países en Europa enseña a los israelíes como el fuerte en esta película. Pero cuando sabemos que hay 400 millones de musulmanes en la región, 400 millones de musulmanes y solo 6 millones de israelíes, entonces, ¿quién es aquí el débil y quién es aquí el fuerte? Acabada la Guerra del Golfo, se celebra en Madrid una conferencia para Oriente Medio. Paz por paz rezaba por aquel entonces el lema israelí, frente a paz por territorios que esgrimían los árabes. La circunstancia era histórica. En Madrid, por primera vez en casi medio siglo de lucha, se sentaban en una misma mesa a discutir frente a frente israelíes y palestinos. Los palestinos, incluso en la conferencia de Madrid, estaban exigiendo sencillamente la aplicación de las resoluciones del Consejo de Seguridad, o sea, muy claras, fin de la ocupación militar. Digo, fin de la ocupación militar, que los palestinos solo exigían fin de la ocupación militar de las zonas en 1967, de las zonas ocupadas en 1967. O sea, es prácticamente una pequeña parte de Palestina. Hasta la conferencia de Madrid, los estados árabes no habían admitido, en el fondo, hablaban del derecho de los palestinos, pero no habían admitido un estado árabe palestino. Solo se produce eso cuando a raíz, o sea, para que sea posible el Acuerdo de Madrid y los acuerdos de Oslo, los jordanos renuncian a la titularidad de lo que hoy es Cisjordania y la ceden a los palestinos, y los egipcios, que fueron los que perdieron el territorio de Gaza a manos de las fuerzas israelíes, ceden los mismos derechos a los palestinos. ¿Sería posible entonces la paz? Sí, a juzgar por la actividad diplomática que se desarrolló en los 20 meses siguientes a Madrid. Hubo negociaciones secretas en Oslo, donde judíos y palestinos acordaron una autonomía gradual, comenzando por la Franja de Gaza y la ciudad de Jericó. Después, el 13 de septiembre de 1993, se producía una imagen increíble. El primer ministro israelí Isaac Rabin y el presidente de la OLP, Yasser Arafat, se daban la mano en una solemne ceremonia en Washington ante el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton. Pero no todos estarían de acuerdo con el proceso de paz. El 16 de abril de ese mismo año, acababa de abrirse un inquietante y hasta el momento inédito capítulo del conflicto. Se producía en Cisjordania el primer atentado suicida. Un joven palestino perteneciente a Hamás se volaba dentro de su propia furgoneta contra 2 autobuses israelíes. De esta forma, las organizaciones Hamás y Yihad Islámica descubrían en el terror de los atentados suicidas una forma eficaz para contrarrestar la inferioridad militar palestina. El perfil de los candidatos a mártires suicidas siempre sería similar: varones de entre 17 y 22 años y con fuerte adoctrinamiento religioso. Aunque en la actualidad se han incorporado incluso a los atentados suicidas las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa, una rama del partido laico de Arafat, Al-Fatah, en 1993 la cantera que suministraba mártires suicidas era aún únicamente religiosa. En aquellas fechas, desde el lado judío tampoco todos deseaban la paz. El viernes 25 de febrero de 1994, un colono judío, Baruch Goldstein, armado con un fusil de asalto, penetra en la tumba de los patriarcas en Hebrón. 700 musulmanes se encuentran rezando la oración del alba. Goldstein dispara indiscriminadamente. Mueren varias decenas de palestinos. 200 resultan heridos. A pesar de los atentados, la paz trata de abrirse camino. En 1995 se llega incluso a extender la autonomía al territorio de Cisjordania. Pero a finales de ese mismo año, el 4 de noviembre, ocurre de nuevo lo imprevisto. Un joven judío ultraortodoxo asesina al primer ministro israelí Isaac Rabin. La paz pende de un hilo. El testigo pasa de Simón Peres a Netanyahu. Se acuerda la retirada israelí de Hebrón. Llegan los acuerdos de Wai. Israel se retirará de Cisjordania si cesa las acciones armadas. 1999. Barak, primer ministro. Año 2000. Cumbre de Camp David II. La paz al alcance de la mano. Se negocia incluso Jerusalén. Fracasa la cumbre. Yo creo que el máximo avance se da en Camp David II con Clinton, donde incluso se llegó a un acuerdo sobre Jerusalén.
y todo el mundo lo daba por hecho, pero al volver a los territorios palestinos, Arafat dice que no lo puede firmar y Barak dice que entonces él no lo firma tampoco. Y ahí ya se rompe la última. Después hay varios intentos de negociación, pero ninguno avanza tanto como en Washington, en Camp David. Un tema ya muy concreto es si Arafat, en concreto como líder de la parte palestina, cometió o no un error a ese hecho que usted se refiere del Camp David II. Yo creo que es excesivamente prematuro y desde luego es un ejercicio de frivolidad hacer una afirmación tajante en ese sentido, sin recordar una y otra vez que todo el proceso, desde su comienzo, había ido inclinándose y tendiendo claramente en favor de unos, fundamentalmente los israelíes, y en contra de otros, fundamentalmente los palestinos. 28 de septiembre de 2000, el líder del partido radical Likud, Ariel Sharon, que todavía no era primer ministro israelí, visita la explanada de las mezquitas en Jerusalén. Los palestinos lo consideran como una explícita provocación. La violencia estalla, el proceso de paz se va definitivamente al traste. Es el inicio de la segunda intifada. Dirigentes palestinos, y se puede escuchar al señor Faluji, uno de los ministros de Arafat, diciendo que esta intifada fue preparada en Camp David, en el tiempo de Camp David. Esta intifada fue preparada, y los dicen los palestinos mismos, mucho antes que Sharon visitó en el Monte del Templo, que es también un lugar sagrado a los judíos. No surge de la visita de Sharon a las mezquitas, sino estaban allí una serie de elementos, una serie de situaciones y condicionamientos motivados por la permanencia de esa ocupación militar, digamos, del fracaso del proyecto de paz, del cual los palestinos esperaban, aceptando la existencia del Estado de Israel, renunciando a la gran parte de Palestina, esperaban mejorar sus condiciones de vida. El comienzo de la segunda intifada no puede ser más dramático. La imagen del pequeño Mohamed El Dirá, de 12 años, que muere en brazos de su padre a causa de los disparos del ejército israelí en Gaza, conmociona al mundo entero. La situación se complica aún más cuando el 6 de febrero del 2001, el exgeneral Ariel Sharon vence a Ehud Barak en los comicios a primer ministro. Para los palestinos es una nueva provocación simbólica. El recuerdo de Sabra y Shatila está más reciente que nunca, cuando además, ese mismo año, la justicia belga decide aceptar a trámite una querella contra Sharon por su presunta responsabilidad en las masacres de los campos de refugiados. 11 de septiembre de 2001, ataque con aviones suicidas a las Torres Gemelas. El mundo, y en esto todos coinciden, nunca volverá a ser como antes de ese día. El presidente norteamericano Bush declara la guerra total al terrorismo. Bin Laden habla. América no volverá a recuperar su seguridad hasta que la tenga también el pueblo palestino. Yo creo que el 11 de septiembre fue, y lo dije también en su momento, tanto una barbaridad como un error. Una barbaridad porque aquello fue brutal y no tiene ese acto, no tiene justificación de ningún tipo, ¿no? Y un error porque los principales perjudicados por ello, iban a ser, y se podía ver desde un principio, lo que se puede llamar la causa palestina, la causa árabe y la causa islámica. No tiene nada que ver Bin Laden con la causa palestina, pero nada, no tiene nada que ver. Los argumentos de Bin Laden son los argumentos ideales. Las ideas de Bin Laden son totalmente diferentes. El motivo por qué Bin Laden utiliza la causa palestina, esto ya es otra cosa. Lo utiliza para movilizar al mundo árabe o a la sociedad árabe en los países musulmanes a su causa. Octubre de 2001, George Bush quiere afianzar rápido la coalición en su lucha contra el terrorismo. Incluso anuncia que reconocerá un Estado palestino si se llega a un acuerdo de paz. En los siguientes meses habrá nuevos atentados terroristas palestinos. Los ataques del ejército israelí serán cada vez más intensos. En diciembre, Sharon romperá contactos con la Autoridad Nacional Palestina y prohibirá a Arafat salir de Ramallah. Se prepara la mayor ofensiva del ejército israelí desde que comenzara la intifada. En marzo de 2002, los atentados suicidas palestinos siguen siendo devastadores.
Sharon bombardea y destruye la residencia de Arafat en Gaza. Los palestinos detenidos se cuentan por miles. A mediados de mes, la ONU respalda por primera vez la creación de un Estado palestino. Se producen más atentados suicidas. Abril, la ofensiva de Sharon se incrementa. Las principales ciudades palestinas están asediadas militarmente. Por último, se llega a un nuevo horror, la batalla en el campo de refugiados palestinos de Jenin. Lo que Israel hoy en día hace es porque Israel se ve obligada a proteger a sus ciudadanos. No es solo el derecho de Israel a proteger a sus ciudadanos y a luchar contra el terrorismo, sino es también la obligación. Y cualquier otro país en el mundo que hubiera sufrido más de 130 muertos en un solo mes, lo hubiera hecho. La seguridad del Estado de Israel está muy vinculada con el desarrollo del pueblo palestino. No pueden acusar a Arafat de los atentados que surgen en el Estado de Israel, estando en estas condiciones y siguiendo una política de desmantelamiento absoluto y pleno de la Autoridad Nacional Palestina. Yo creo que Arafat podría acabar con los atentados si no fuera a los funerales de los suicidas, si condenara a los suicidas, si no hiciera un discurso en árabe distinto que los que hacen en inglés, si no justificara el terrorismo todos los días, si no animara al terrorismo, si no estuviera acusando permanentemente a cada gobierno israelí de criminal, justificándose él. Sharon no quería tener por interlocutor a Arafat de ningún modo. Liquidarse en la medida de lo posible, no en su totalidad, porque sería imposible, ese movimiento nacional palestino. Dejar del Estado palestino necesariamente a construir desde la ruina, casi total. Como digo, plantear un conflicto directo a la administración norteamericana, aparte de atender naturalmente a las pretensiones, en gran medida también muy extendidas entre la sociedad israelí, ¿no? En medio de esta desesperanza, todos se preguntan ahora qué perspectivas tiene la paz, así como las pretensiones palestinas de un Estado independiente. Y también, ¿qué futuro le espera a Arafat? Hay que entender que la sociedad palestina no es una sociedad demócrata. La sociedad palestina hoy en día, en la sociedad palestina hoy en día hay solo una persona que es el líder, que es Arafat. No hay un proceso democrático de quién va a venir después de Arafat. Entonces, es una de las posibilidades que después que Arafat va a desaparecer, va a empezar una guerra entre los palestinos, va a empezar un caos cuando todos van a luchar contra todos. Yo creo que las cosas se han concentrado excesivamente sobre una persona. Yo también desde hace tiempo vengo manteniendo la opinión y la idea de que una prueba de la solidez y de la consistencia de la identidad nacional palestina es que ya no depende de individuos. Seguramente la dirección palestina, y no estoy hablando en términos de individuos únicos, ni mucho menos, la dirección en conjunto de ese movimiento nacional y esa identidad nacional palestina seguramente ha llegado a un momento en que lo que, en fin, insisto, se puede llamar legítimamente el cambio generacional se impone y sería seguramente útil. Ocurra lo que ocurra, siempre existirá otra cuestión esencial pendiente: Jerusalén. Con la explanada de las mezquitas, allí está Al-Aqsa, el tercer lugar sagrado para el Islam. Allí, para los judíos también se encuentran los restos del Templo de Salomón y del Muro de las Lamentaciones. Los fundamentalistas quieren tener la capital en las mezquitas, al lado de las mezquitas. Y los israelíes quieren tener la capital al lado del Muro de las Lamentaciones. Entonces no tiene solución. No tiene solución. Uno excluye al otro. O sea, no tiene solución tal como está ahora. Debería tenerla, ¿no? Por resolver, también queda la cuestión de los 200.000 colonos judíos repartidos en unos 145 asentamientos en Gaza, pero sobre todo en Cisjordania. Cuando Israel ofreció a retirarse de 98% de los territorios en Camp David, esto quiere decir liquidar a la mayoría de los asentamientos también. Y Arafat no lo aceptó. No lo aceptó y empezó una intifada, una ola de violencia.
Hasta el año 67 no había ningún asentamiento en Cisjordania o en Gaza. Y entonces, en el año 67, fue una decisión estratégica ampliar esta franja muy débil que Israel tiene del mar a Cisjordania, que es solo de 18 kilómetros. Entonces Israel decide ampliar esta franja de solo 18 kilómetros con los asentamientos. Evidentemente el sionismo o el gobierno israelí sigue fomentando las inmigraciones hacia Palestina. No tienen ninguna base de legalidad o de legitimidad, puesto que, según el derecho internacional, la Cuarta Convención de Ginebra, la potencia ocupante no tiene ninguna competencia de modificar el status quo de las zonas bajo ocupación militar. Relacionado con el apoyo a los asentamientos de colonos y con las reticencias de Israel a devolver zonas ocupadas está el problema del agua. Controlar las escasas fuentes de la zona, que se ubican fundamentalmente en el río Jordán y en acuíferos subterráneos de Gaza y Cisjordania. En el territorio que hay actualmente en disputa, el agua es escasa y la única fuente de agua está en su mitad norte, es decir, en el nacimiento de la fuente de agua, está en manos, está bajo soberanía israelí desde el establecimiento del Estado de Israel, y en su tramo inferior, lo lógico es que termine estando bajo soberanía palestina cuando haya un Estado palestino. Para que el agua no se convierta en un arma poderosísima que controle la economía del otro Estado, tiene que formar parte inevitablemente de los acuerdos de paz. Aunque se llegue a un acuerdo sobre esto, siempre quedará aún otro problema clave, el retorno de los refugiados palestinos. 4 millones se encuentran fuera de su tierra, la mayoría distribuidos entre Jordania, Líbano y Siria. No obstante, no deben olvidarse los propios refugiados de dentro de Gaza y Cisjordania, y más aún, los que están en el propio Estado de Israel. La resolución 194 de Naciones Unidas dice muy claramente que los refugiados palestinos tienen derecho a regresar a sus hogares, o aquellos que deciden no regresar a ser indemnizados. El gobierno israelí, que debía digamos, ser mucho más flexible, y lo mismo que exige de países de acogida nacionalizarles, debe ser el primer país en implicarse con mayor flexibilidad y mayor, digamos, posibilidades de aceptar al menos el regreso de un sector de ese colectivo para poder decir que ha participado activamente en la solución, o más bien en la aplicación de la legalidad internacional. Israel no está en contra del derecho al retorno de los refugiados al futuro Estado palestino. Lo que los palestinos piden hoy en día es la vuelta o el retorno de los refugiados al Estado, a lo que es hoy en día el Estado de Israel. Cuando 4 millones de refugiados van a volver a un país pequeño que tiene solo 6 millones de habitantes, esto va a cambiar el carácter del Estado de Israel. Y entonces lo que vamos a encontrar son 3 estados palestinos en la región. El futuro Estado palestino, Jordania, que tiene una mayoría de ciudadanos palestinos, y este Estado que ya no va a ser el Estado de Israel, sino otra cosa. Palestina. Puede que el más inmenso problema, el mayor reto al que se han enfrentado y enfrentan los denominados expertos en ingeniería política. Pesa demasiada historia sobre la región, tal vez miles de años, miles y miles de muertos. Todo ello en poco más de 20.000 kilómetros cuadrados.